Bienvenidos a Escuelas que Inspiran, el podcast de Santillana, Perú, en el que exploramos experiencias de docentes que están transformando la educación. En el episodio de hoy nos acompaña Laura Lewin, especialista argentina en educación, que nos hablará sobre el aspecto afectivo para conseguir aulas efectivas. No, un placer, Fer, feliz de acompañarnos hoy, así que bueno, a charlar de educación. Cuando comentaste lo de tu hija sobre cómo poner límites de forma positiva, me acordé de un capítulo de tu libro que se llama Estrategias de Enseñanza. Y ahí en Estrategias de Enseñanza se dan algunas recomendaciones, a pesar de que, como bien decís, no hay recetas sobre esto, pero sobre cómo motivar, sobre cómo comunicar y algo muy importante que me llamó mucho la atención, sobre cómo evaluar y examinar. Sí, yo creo que más que motivar a un alumno, porque yo creo que el docente no tiene que motivar al alumno. Pues imagínate el desgaste emocional que significa tener que estar motivando a otra persona todo el tiempo. A mí me gusta más pensar en generar las condiciones que motivan, que la clase sea interesante, que vos puedas hacerte cargo de tu trayectoria académica, que vos tengas voz en el aula, ¿no? Bueno, me parece que esas son cosas que son importantes. Y el tema de la evaluación es un tema que no podemos separar de la instrucción. Cuando yo evalúo, que no significa calificar, calificar es otra cosa, acreditar es otra cosa, pero cuando yo evalúo, que no lo puedo separar de la enseñanza, estoy viendo dónde está el alumno, a dónde va el alumno y qué tiene que hacer en el medio para llegar a donde tiene que llegar. Ahora, si yo lo evalúo todo el tiempo y me enfoco únicamente en enseñar, llegamos a ese examen, a esa prueba, en donde el chico ahí se da cuenta, uy, esto era importante y no lo estudié, uy, esto no sé, no lo sabía tan bien y recién ahora me doy cuenta. Y es tarde, es tarde. Entonces yo necesito incorporar el concepto de evaluación formativa en el aula. Y la evaluación formativa significa que no voy a ver únicamente si lo lograste o no lo lograste, sino que voy a intentar que lo logres. Es decir, que vamos a trabajar con diferentes estrategias en el aula para ayudarte a aprender. Me parece que esa no es un rol importante del docente, el de ser un facilitador, el de ayudar a aprender. Entonces, cuando yo puedo cada tanto ir chequeando si entendiste, ver si hay lagunas de aprendizaje, ver que vos no solo aprendas, sino ver qué podés hacer con lo que aprendiste. Entonces, de esa manera llegamos a ese examen, a esa prueba, de una manera mucho más relajada, porque el estrés también hace estragos en los chicos. Un chico puede haber estudiado un montón, ahora se pone hiper nervioso por alguna cuestión emocional y se queda en blanco, no se acuerda de nada. Por eso en el aula tenemos que trabajar otro concepto, que es el de ausencia de amenaza. Y la ausencia de amenaza significa aprender que si cometes errores no pasa nada. Desdramatizamos y naturalizamos el cometer errores, entendiendo que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Y acá tal vez viene algo, Fer, que te había dicho antes, y es de enseñarles a los alumnos a ver sus errores de manera racional y no emocional. Y esto es un aprendizaje también para la vida. Entonces me parece que cuando hablamos de evaluación, yo tengo que pensar que el foco no está únicamente en ver si el alumno aprendió o no aprendió. El foco también está en ver cómo estoy enseñando yo, cómo estoy evaluando yo como docente. Entonces, bueno, ahí me parece que el docente abre un poquito más esa mirada, ¿no? De lo que está pasando en el aula. Laura, me quedé pensando, bueno, voy a comentar que este otro libro, que es maravilloso, Las sillas no son para sentarse, son para pensar, hay una cita que dice, la innovación nace de las buenas preguntas, de alguien que identifica un problema o una necesidad. Y hablas de que el método socrático de preguntar sigue vigente. Y lo vinculé con esta Sí, idea de re. que motivar a todos los alumnos puede llegar a ser muy desgastante para el alumno. En cambio, si se hace una pregunta inteligente, puede haber una Ahí va. motivación intrínseca, ¿no? Y además lo que pasa es que te involucro cognitiva y emocionalmente, ¿no? ¿Viste cuando vos estás haciendo algo y decís, ay, ya se pasó la hora, qué rápido que pasó? Eso tiene un nombre y se llama estado de flow. El estado de flow es donde estás tan enfocado en hacer algo que el tiempo se pasa rapidísimo. Es el nivel de motivación más alto que hay. Entonces, lo que yo quiero lograr en el aula es justamente eso, que los chicos estén tan involucrados en lo que está pasando
que ni siquiera quieran que toque el timbre. Viste que a veces pasa, ay, yo toco el timbre, qué rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que necesito es que la actividad les resulte gratificante a los chicos, que lo que pase en el aula sea gratificante para ellos. La contracara de esto es el aburrimiento. El aburrimiento es lo que distrae a los alumnos. El aburrimiento es lo que le saca la atención a los chicos. Por eso es tan importante que la clase sea interesante, no divertida, interesante. Ahora, si al docente le divierte enseñar, al alumno le va a divertir aprender. Que eso no tiene que ver con que la clase sea divertida, pero sí interesante. Y volviendo al tema de las preguntas, es un tema súper interesante. Vos sabés que las preguntas disparan el pensamiento, pero no todas las preguntas disparan el mismo nivel de pensamiento. No es lo mismo cómo se llama, no sé, la fruta que tiene tal o cual característica que ¿qué hubieras hecho vos en el caso de, no sé, haber sido el personaje de la historia? Hay preguntas que son mucho más profundas. Y lo que es súper interesante y los chicos se enganchan mucho con esto es entender que preguntas e innovación van de la mano, que es lo que estabas diciendo vos. De una buena pregunta sale la resolución de un problema. Vos sabías que, por ejemplo, en 1950 la empresa Colgate, ¿viste la del dentífrico? Iba a la quiebra, estaban terriblemente mal. Y alguien dice, ¿qué podemos hacer para evitar la quiebra? Empecemos a pensar. Y alguien dice, ¿y si hacemos los agujeritos más grandes? Es el día de hoy que seguís comprando pasta Colgate porque no fueron a la quiebra. Empezaron a hacer los agujeritos del dentífrico más grande, la gente obviamente gastaba más producto y tenían que reponerlo más rápido. Y mira cómo una buena pregunta hizo que un negocio evitara la quiebra. En Estados Unidos, en Florida, habían unos jugadores de fútbol americano que se llamaban los Gators. Y había un entrenador que era fanático, ¿no? De sus jugadores. Y había notado que después de cada partido, estos jugadores adelgazaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. En una cena con unos amigos, él comenta esto. Y un amigo que estaba en industria química dice, déjame que averigüe un poco a ver qué está pasando. Y se da cuenta que lo que pasaba era que estos jugadores perdían carbohidratos, minerales y genera una bebida para reponer todo esto. Y nace un negocio multimillonario que se llama Gatorade, la ayuda de los Gators, que era este equipo de fútbol americano. Entonces, innovación y preguntas van de la mano. El problema es que muchas veces el que hace preguntas en el aula es el docente y no el alumno. Ahí viene el tema de las preguntas socráticas, ahí viene el tema de empezar a incorporar más preguntas. Me encanta pensar en que hayan carteleras en el aula, en todo el colegio con preguntas y que los chicos puedan generar reacciones, respuestas, pensar, generar nuevas preguntas. ¿Por qué el personaje del cuento es tan amargado? ¿Por qué no existe comida de gato sabor ratón? No sé, pero empezar a activar cabezas, ¿no? En el aula. Que estar en el aula no sea estar sentado recibiendo lo que me dice un docente. El aprendizaje no es un deporte para espectadores. Tenemos que activar los sentidos de los alumnos. Y ojo, porque muchas veces los docentes trabajan mucho con preguntas fácticas, hechos, datos, listados. Y cuando vos trabajás con preguntas fácticas, los chicos no están pensando. Tenemos que sacar el foco de la respuesta correcta o incorrecta y ponernos a pensar en el proceso. ¿Qué te hace decir eso? ¿Y por qué contestaste eso? ¿Y de dónde sacaste esto? Y empezar, ¿no?, a poner más foco en el proceso, que es lo que va a hacer que los chicos puedan pensar de maneras más profundas. Así que, más que preguntas fácticas, que lo único que hacemos es chequear comprensión o a veces memorización, trabajar con otro tipo de preguntas que generen analizar la información, que genere procesar la información, hacer algo con la información. Como docente yo lo que quiero no es ver qué saben los chicos, es qué pueden hacer los chicos con lo que saben. A ver si puedo vincular dos conceptos que dijiste en un momento. El estado de flow, por un lado, y por otro lado dijiste, los chicos de ahora, enseñarles a los chicos de ahora es un riesgo por toda la estimulación tecnológica y digital que tienen y la atención es más fragmentaria. En tu libro, Las sillas no son para sentarse, son para pensar, ahí se habla del microaprendizaje, de pequeñas, no recuerdo exactamente el término, pero pequeñas pastillas de aprendizaje, cortas, Cápsulas, cápsulas, cápsulas o píldoras de aprendizaje. píldoras exactamente, esa era la palabra, no me acordaba, píldoras de aprendizaje. ¿Tiene sentido esto que te digo? ¿Se vincula? ¿Cómo? Contanos un poco Totalmente. lo que está en el libro,
de las píldoras de aprendizaje para mantener este estado de flow y la atención de estos Mira, chicos nativos digitales? me pasaba a mí, ¿no? Vos sabés que yo escribo columnas para algunos medios. Y siempre me ha pasado, bueno, de escribir columnas, ¿viste? Me copo y sigo, escribo, a tal punto que los editores siempre se ríen porque me dicen, más que columnas, parecen capítulos de libros tus columnas. Entonces se reían mucho y, bueno, siempre me sugerían hacerlas más cortas y yo no, porque lo que digo, ¿viste? Me parecía como que era re interesante e insistía con columnas largas. En algún momento mi esposo me empezó a decir, me parece que esto está medio largo, está re interesante, pero ya a partir de acá me estoy aburriendo. Y en algún momento me empezó a pasar a mí, que yo leía mis columnas y en la mitad ya me requete contra aburría. Y tiene sentido. Estamos tan acostumbrados al estímulo corto, rápido, a que un TikTok te dure 10 segundos, a que, no sé, un video te dure 1 minuto y medio, que no estamos acostumbrados para estar prestando la atención a estímulos largos cuando encima no es algo que vos estás eligiendo, es algo que te están imponiendo escuchar. Entonces hoy claramente sabemos que la atención no es ilimitada. Yo no puedo prestar toda la atención que quiera a las cosas que pasan o lo que me están explicando. Entonces el microaprendizaje tiene que ver con una especie de poner toda la carne en el asador, pero poca carne. Entonces vas a poner tu mejor carne, pero poca carne. ¿Qué significa esto? Que yo te voy a dar lo más importante sin sacrificar detalles. O sea, no voy a sacrificar información importante. Pero el microaprendizaje es contenido formativo corto, 15 minutos, 18 minutos. Algo así como una charla TED. Una charla TED que te inspira, una charla TED que te activa, que te energiza, pero que también te enseña en poco tiempo. Hoy sabemos que aprendemos mejor en pedazos de información que si te hago escuchar un contenido muy largo, porque te metes para adentro y estás, pero no estás. Algo así como estar en cuerpo presente, pero alma ausente, ¿no? Estás, pero no estás. Entonces me parece que sí, es algo que hacemos siempre, ¿eh? Porque vos haces videos, porque vos lees una receta de cocina en las redes, porque vos aprendés en las redes. El microaprendizaje está en nuestra vida en todo momento. Lo que pasa es que tal vez no le ponemos nombre o tal vez no sabemos cuál es el beneficio del microaprendizaje. Cuando el docente empieza a ponerle nombre y sabe lo que es una píldora de aprendizaje o una cápsula de aprendizaje, que es contenido cortito, que vos podés ver en tu casa, en la parada de un colectivo, que podés ver en el auto, que podés ver en tu casa cuando quieras, lo que te da la posibilidad de eso es después volver al aula y activar ese contenido. Yo creo que este es uno de los cambios importantes que se vienen en educación, ¿no? El aula invertida. Vos tenés a los chicos escuchándote pasivos, sentados, anestesiados y aburridos, porque están pasivos. Ahora, si en vez de hacer deberes en casa, les pedimos que vean un tutorial, que vean un video, que lean un contenido y que cuando vuelven a la escuela nos juntamos en grupos a activar ese contenido, lo ponemos en acción, ¿no? Lo activamos, entonces claro que va a ser más interesante estar en el aula. Pero eso es un formato que requiere cambios de cabeza, del docente, de las familias, de todos los que estamos involucrados en educación. Voy a seguir tu recomendación de que la atención no es ilimitada y te voy a hacer la última pregunta para que quienes nos Dale. escuchan se queden con ganas de más y te escuchen cuando vengas en breve al Perú. Y también es Dale. algo que tiene que ver con las sillas, no son para sentarse, son para pensar y es el cierre. Y remite al liderazgo. Dice Laura, el tamaño de tus pensamientos es proporcional al resultado de tus logros. Supongo que esta frase tiene que ver con tu concepción de liderazgo, ¿verdad? Y me gustaría que me cuentes en qué consiste el liderazgo docente y qué consiste el liderazgo de los directivos docentes de instituciones educativas en esta etapa de la educación que estamos viviendo, que es la que acabas de describir durante la entrevista. Mira, para mí es importantísimo el rol del directivo. El directivo es una persona que primero y principal tiene que poder ver lo invisible. ¿Y qué es ver lo invisible? Independientemente cómo están las cosas hoy, en qué quiero convertir a mi institución. No es una persona que hoy es jueves porque ya fue miércoles. No es una persona que sostiene las cosas funcionando. Eso es gestión. El liderazgo es hacer lo correcto, no únicamente hacer las cosas bien, ¿se entiende? Yo tengo que ver a dónde quiero llevar a mi institución y para eso tengo que saber cuál es el recurso humano que me va a acompañar y para eso tengo que acompañar y para eso tengo que guiar y para eso tengo que liderar y para eso tengo que estar fuera de la oficina. Un buen directivo es el que llega a la escuela y cierra con llave su oficina.
pero se queda fuera de la oficina, no adentro, y camina a la escuela, y observa clases, y trabaja en lo que es la capacitación de sus docentes, y trabaja en lo que es una planificación en conjunto con sus docentes, y los mira, y los escucha. Hablemos del liderazgo de servicio, un líder que se pone en función de su equipo docente para acompañarlos, para ayudarlos, para guiarlos. Así que bueno, el rol del directivo es importantísimo, porque es el que tiene la visión de qué es lo que quiere lograr. Y si el directivo no puede inspirar con su visión, al docente le va a dar lo mismo trabajar en un colegio o en otro. Es el que después en agosto te dice, ay, te quiero decir que la semana que viene dejo de trabajar porque me ofrecieron 2 horas más en no sé qué otro lugar. Ahora, cuando el directivo sabe por qué es directivo, cuando el directivo sabe qué tipo de escuela está dirigiendo y qué quiere ofrecerle a los alumnos y puede inspirar esa visión, entonces ahí el docente te acompaña. Es lo mismo que Greenpeace. Vos imaginate que un sobrino tuyo sea voluntario de Greenpeace, ¿no? Alguna organización de medio ambiente. Y lo llaman un domingo a las 2 de la mañana que encalló una ballena. ¿Qué hace tu sobrino? Dice, no, pará, ¿son las 2 de la mañana? No, activa, ¿no? Como un resorte y se va donde tenga que ir. ¿Por qué? Porque está absolutamente alineado con la visión de Greenpeace. Cuando yo logro que mis docentes estén alineados con mi visión, entonces ahí es donde nace esa autonomía, el compromiso, la responsabilidad, se sienten parte del proyecto y por ese proyecto lo dan todo. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, muy generosa. La misma generosidad que con tus libros, tus conferencias, por habernos regalado este espacio. Te esperamos pronto en Lima. Y bueno, te mandamos un Ojalá. abrazo muy grande. Gracias por haber participado de este episodio de Escuelas que Inspiran. Un beso enorme a todos los docentes y feliz de acompañarlos en la maravillosa aventura que significa transformar la educación. Así que bueno, gracias Santillana, feliz de ser parte de la familia Santillana y ojalá que nos veamos prontito. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Escuelas que Inspiran. Les invitamos que nos sigan en nuestro canal de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado.